El gato me siguió por la empinada escalera y a punto estuvo de hacerme caer, lo que me sacó de quicio. Alzando un hacha y olvidándome en mi rabia del miedo infantil que hasta entonces me había contenido, lancé un golpe al animal que desde luego habría sido fatal de haber acertado donde yo pretendía. Pero la mano de mi esposa detuvo el golpe. La intromisión me provocó una furia más que demoníaca. Logré zafarme de su mano y le hundí el hacha en el cráneo. Mi esposa cayó muerta allí mismo, sin un gemido. Ejecutado este odioso crimen, me entregué con toda premeditación a la tarea de esconder el cuerpo. Sabía que ni de día ni de noche podía sacarlo de la casa sin correr el riesgo de que me vieran los vecinos. Muchas ideas me cruzaron la cabeza. Por un momento pensé en cortar el cadáver en trozos minúsculos y quemarlos. Luego decidí cavar una fosa en el suelo del sótano. Después pensé en tirarlo al pozo del jardín o meterlo en un cajón como si fuera una mercancía común y corriente y hacer que así se lo llevaran de la casa. Por fin di con lo que me pareció una solución mucho mejor que cualquiera de estas. Decidí emparedarla en el sótano, como cuentan que los monjes medievales emparedaban a sus víctimas. Esto es Destino Historia. Bon dia a tots i a totes, jo soy Sabrina Samaniego, conmigo están Yasmín Bernuf. Hola, bon dia a tots. Y Aitor Martínez. Buenas. Que sigue con nosotras, no se ha dado de baja. No. Bienvenidos y bienvenidas a este Halloween gótico romanticismo. Nos vamos a ir viajando al siglo XIX. Buenos días a Carlos, nuestro técnico de hoy. O Rasputin, podríamos llamarlo, no. Como podéis ver aquí al principio, en el borde de la mesa, Aitor y Yasmín, que han llegado antes, han customizado Lo hemos customizado. a Rasputin, que está muy mono. Parece Amy Winehouse resucitada por el moño que le han hecho. La mujer de negro La mujer también. de negro. Ahí. Y la mantilla de Semana Santa. Bueno, queremos recordaros que nos podéis seguir por las redes sociales, por Facebook, Twitter e Instagram. Que estamos muy En activos. Facebook, poniendo Destino Historia Radio en Facebook, nos encontraréis. En Twitter, @DHRadioUA. Y en Instagram, Destino Historia /radio. Esto era una prueba por si se sabían los nombres, porque yo no me acordaba. Que lo diga él. Bueno, Yasmín, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar del gótico, o mejor dicho, de la novela literatura gótica. ¿Y eso qué, Y de qué época unido estamos hablando? Pues estamos hablando de finales del siglo XVIII. Ujú. Y nace desde como una reacción contraria a la Ilustración y al neoclasicismo, que después vendrá, porque el gótico ya veremos que tiene dos etapas. Es una expresión espiritual que responde a todo un mundo de teología, filosofía y todas las artes, y se irá viendo sobre todo en la literatura o en el arte. Y iban contra aquella que afirmaba la Ilustración, que la humanidad podía alcanzar el conocimiento verdadero mediante la razón. Porque si ves la decoración que tenemos a nuestra espalda y el propio Rasputín, el día 31-1 es Halloween, Día de Todos los Santos, el día 1. La temporada pasada, que fue nuestra primera, salimos por el campus y os preguntamos a vosotros por qué se celebraba esta fiesta, de dónde venía. Hablábamos de los cementerios también, el origen, si siempre habían estado dentro de la ciudad o habían estado fuera. Hablamos de brujas. Hablamos de brujas. Podemos seguir hablando de brujas. Sí, tendríamos Siempre. para 3 programas más. Pero hoy os queremos fomentar la lectura. Claro, que también es una parte muy importante de la historia porque la complementa. Sí, porque dices, ¿qué hago en Halloween? Me apetece ver películas y tal. Pero también es bueno leer. Si tenéis tiempo. Eso sí. Eso Entonces, también.
Continúa, por favor. Nada, y decir, pues, ¿de dónde viene el término? Pues el término gótico, o por qué lo llamamos gótico, es porque hacen una rémora en vez de a lo clásico, que es lo que decía la Ilustración, ellos se van a la Edad Media. Una Edad Media entendida como aquello que está en los bosques profundos, aislados, en castillos medievales, y del gótico también como reacción, porque se decía el gótico como del siglo XII nació porque lo asimilaban a los godos y a los bárbaros, y ellos querían asimilarse también a ese barbarismo pero como corriente fuerte. Pero entonces podemos decir que el gótico bebe del pasado. ¿Es volver a repetir en otra época lo que ya se hacía? ¿Con otro punto de vista? Con otro punto de vista, sí, claro. En el siglo XVIII, XIX. Ya. ¿Y qué más? Y nada, pues no podemos tampoco dejar al gótico sin nombrar el romanticismo. Porque sí que es cierto que el gótico nace un poco antes, en el siglo XVIII. Pero enseguida van a ir de la mano con el romanticismo. ¿Qué es lo que le contaba antes de emitir Aitor? Que el siglo... O sea, que habéis estado hablando antes. Sí, un mientras poquito. estábamos así me habéis perdido un poquito. Claro, estaban hablando antes. Que en el siglo XIX se van a exaltar las pasiones, los sentimientos, que ya lo hablamos también, si recordáis, en el último programa con Inmaculada. Entonces se resaltan esos sentimientos. ¿Y qué son los dos más fuertes? El terror y el amor. Y el terror respondería mucho a esa literatura gótica y el amor el romanticismo. Y nada, el contexto, un poco de contexto. El contexto histórico, Aitor, si nos lo dices tú. Bueno, cabe decir, gracias, que nace como una reacción contra el clima político, social, intelectual y artístico del siglo XVIII. Nos encontramos en una sociedad oprimida en una nueva era de revoluciones tecnológicas, políticas y sociales. Tenemos dos tipos de romanticismo, el de primera y el de segunda generación. ¿Y por qué? Pues porque el europeo, al contrario que el alemán, pasó de una posición conservadora y monárquica a una actitud liberal, y esto marca la diferencia para que consideremos que hubo un movimiento inicial y su continuación. En esta segunda generación tenemos autores como Byron que se inspiraron para escribir en los cambios políticos y sociales. En fin, que en esta época el espíritu aventurero y experimental lo impregna todo. Se ha descubierto Australia, se ha atravesado la Antártida o se retoman rutas desde la literatura como en Frankenstein, donde Robert Walton quiere llegar al Océano Pacífico Norte a través de los mares que rodean el polo. ¿Por qué un segundín? Porque la ruta esta se había intentado en el año 1500. La década, la década no. Entre 1500 y 1600 ese viaje ya se había intentado, pero Mary Shelley, se pronuncia así, sí. lo reflejó en Frankenstein. Y nada, el romanticismo, como vemos, está... Acabas de cortar a Aitor. Sigue, Aitor, por favor. Sigue. Es que le gusta. No pasa nada. El tema brujas, es que el tema nos gusta a todos y queremos hablar todo el rato. Y bueno, y años más tarde, por ejemplo, gracias al descubrimiento del galvanismo, que es el cerebro de los animales produce electricidad. Sí, lo de Frankenstein, que conectan el... Ya está. Y Mary Shelley lo plasma también en la novela esta de Frankenstein. Ya puedes hablar, ya. Venga, vale. Pues nada, eso, que es lo opuesto a la razón. Como acabamos de decir, se hace uso de sentimientos positivos y negativos. Nacerán muchas novelas, como sabemos, que se servirán los autores de heroínas, mujeres, como Pamela, Eloísa. Esto también se ve en la ópera del momento. Ya hablamos, eso, lo que he dicho antes, con Inma, de estas cosas. Todo ello muy ligado al amor romántico o al terror. Se buscará el sentimentalismo y sobre todo cómo funciona no la persona, dejando de lado el cientificismo. Es decir, se va a intentar explicar cómo funciona el alma de las personas. Que si fuéramos profesores ahora y pusiéramos como la voz docente y pusiéramos un ejercicio, os haríamos escuchar el último programa de la primera temporada, ¿sí?, con Inma, porque esto va muy relacionado, como está diciendo Yasmín, con el sentimiento y hombre-mujer. Y bueno, habéis nombrado que el romanticismo tiene dos etapas, sí, y esto en el gótico
parece que también se ve, con más extendido en el tiempo, pero se ve. La primera etapa va de 1764 a 1820. Como es comentado, en el siglo XVIII, conocido como el de la Ilustración, el hombre creía que era capaz de explicarlo todo mediante la razón. La literatura de estos años está plagada de ensayos filosóficos y de novelas de costumbres que reflejaban la realidad. Sin embargo, en el último tercio del siglo surge en Inglaterra una nueva corriente que pondrá los cimientos del próximo romanticismo. Esto es el gótico. Historias que incluyen elementos mágicos, fantasmales y de terror, poniendo en tela de juicio lo que es real y lo que no. He dicho una fecha muy exacta, 1764. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues porque se considera que la novela El castillo de Otranto de Horace Walpole será la que da inicio al género gótico. Y poco a poco irán surgiendo varios relatos. Y os vamos aquí a soltar una lista para que no tengáis excusa para decir que no podéis leer novelas de terror y además, góticas. Muchos hacéis puente. Nosotras no, pero muchos hacéis puente. O sea, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿qué tienen que hacer? Leer novelas que vamos a decir ahora. ¿Y cuáles novelas van a ir surgiendo? Bueno, pues tenemos La historia del califa Batek, de 1786, de William Beckford. Un segundo, ¿tú te has leído algunos de estos? Sí, vale. Yo me he leído El castillo de Otranto como primera novela gótica. He de decir que a mí me encantó. ¿Por qué? Pues es cortito, se lee enseguida, porque encima son relatos, no son grandes novelas. Sí, yo os iré diciendo cuáles son las grandes novelas, pero normalmente son relatos cortitos que se leen en un día, te los puedes leer. Y encima es todo ese ambiente del castillo, de un heredero que le han usurpado el trono, pero viene un fantasma a recuperar y a poner a su heredero en su sitio. Y encima siempre hay, porque luego os lo diré con las características, pero siempre hay una dama que es perseguida. Vamos, como la serie de Desencanto de Mark Groening, que está no el bicho malo. La tengo pendiente. Bueno, no te pierdes mucho de momento. Que está el bicho malo y la heredera. Bueno. Otra de las que nacen, Los misterios de Udolfo, de 1794. Esta es súper importante porque es escrita por una mujer, Anne Radcliffe, y se considera como la obra cumbre del gótico. Ha sonado gordo, cumbre. Si una era, porque es lo que quiero con lo que se queden, si una es considerada al inicio, esta será cumbre. El monje, esta es novela. O sea, esta es grande, esta es tocho. El monje, de 1796, de Matthew Gregory Lewis. Esta ya es para Navidad, ¿no? Que es más tocho. Esta es para más tiempo. Sí, esta es para más tiempo. Matthew Gregory Lewis leyó Los misterios de Udolfo, de Anne Radcliffe, y en su tesis doctoral dijo que era lo mejor que había leído nunca. Esa también la he leído yo. ¿Y estás de acuerdo? No me gusta tanto. Vale. Fíjate. Y él se basó en esa novela para hacer El monje, que es el doble de terrorífica. No la he leído, pero todo lo que he leído apunta a eso. Dicen. Y luego tenemos Frankenstein o El moderno Prometeo, de 1818, que es una novela epistolar, porque empieza desde varios puntos de vista. Es una novela muchísimo más compleja. Te enfoca a diferentes puntos de vista. Está el marinero, está el que explica el ensayo, o sea, el doctor Frankenstein, y está Frankenstein. Y entonces ves los puntos de vista de diferentes actores. Y es de Mary Shelley. Mary Shelley, hija de Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft, que es una gran defensora de los derechos de las mujeres. Y que hace poco ha salido una película sobre la vida y cómo escribió la novela de Frankenstein. ¿De Mary Shelley? Sí, que os animamos a verla. Porque Aitor ha nombrado... Salió hace poco, ya no está porque no tuvo mucho, ¿sabes? Porque claro. Estas películas no se suelen poner mucho en los cines. Yo la quiero ver, no la he visto todavía, pero la tengo pendiente. Aitor ha nombrado a Lord Byron y tenemos que recordar que Frankenstein nació una noche, la novela, nació una noche en la que Lord Byron, Mary Shelley y voy a hacer trampas, voy a mirar, Percy Bysshe Shelley, que es su marido,
la hermana de parte de padre de Mary Shelley, Claire, y John William Polidori, que era el médico de Byron, se reúnen en una mansión una noche y juegan a montar relatos. Mary Shelley hace el relato del sueño, que será el punto de partida de Frankenstein. Lord Byron, no sé cuál hace, pero William Polidori hace el vampiro, que será un punto de partida de Bram Stoker para hacer Drácula. O sea que, la verdad es que si ahora me pusieras un interrogante en la cara, yo creo que me quedaría un poquito igual, pero no, muy interesante, Yasmín. El tema bruja y el tema terrorífico, todos los días tendría que ser Halloween para nosotras. Ojalá. Y he dicho que acaba en 1820 con Melmoth, el errabundo del clérigo irlandés, de Charles Robert Maturin. ¿Y la segunda etapa qué? Estamos todavía en la primera. Sí, la primera es larguita y se junta con el romanticismo. Sí. Y la segunda es a finales del 19, principios del 20, con la era victoriana. Los cuentos de terror de esta época demostrarían la elasticidad del gótico para adaptarse a una nueva situación. En esta etapa la literatura gótica retuvo los recursos de los miedos a los lugares desconocidos, pero a la vez profundiza sobre el concepto de la muerte y se liberan los demonios interiores, mostrando una doble personalidad de los protagonistas. La verdad es que siempre que estamos viviendo un cambio de era, el concepto de la muerte y la religiosidad y todo esto está muy presente. Sí, se profundiza. Es mi aportación de hoy. No, pero es verdad, se profundiza, no sé. Es por el cambio o por algo, por el temor ese. Y entonces aquí en esta etapa tendremos, entre muchos autores, Edgar Allan Poe o H.P. Lovecraft. Y yo, como soy ultra, hiper, mega fan de Si no nos Edgar está dejando Allan hablar, Poe, pues no os habéis dado cuenta. Yo he venido de moderadora, pero parece que no hace falta. Pues he traído un cuento que me hicieron leer. Bueno, son varios cuentos. ¿En el instituto? Sí, me hicieron leerlo es que ya viene de instituto, lejos. en castellano. Y son varios relatos de Edgar Allan Poe, porque Edgar Allan Poe hacía relatos, no grandes novelas. Un segundo. ¿Cómo no va a estar la chiquilla de trastornada? Si mira la portada que tiene esto. Que es un demonio, otro que está medio en cueros, con una bata, que parece esto la Pantoja, con una daga. Pues claro, se ha salido. No da. Y viene ilustrado, y viene con actividades. Y no sé, me gusta mucho. Me gusta muchísimo. Yasmín vendiendo libros también. Sí, ¿no? Leerlos y comprarlos también. Ahora ponemos una paraeta. Y bueno, actualmente, pues todo esto, al fin y al cabo, se ha visto ahora en el cine. Pero espera, en referente al cine, ¿esto es lo que Tim Burton es lo que se dedica a hacer? Tim Burton es mi director favorito. Bueno, por eso como empezamos aquí con temas que nos gustan, nos liamos mucho, ¿eh? ¿Cómo es la serie esa? Que sale Eva Green. No es de Tim Burton, pero sale su mujer, que es Eva Green. Penny... No, su mujer no es Eva Green. Ah, Penny Dreadful. No. Bueno, vamos a ver, no vamos a entrar en el debate de quién es la mujer o quién no. Amante. Ese, Penny Dreadful. Pues yo empecé a verla y no te creas, hay un mundo espiritismo que no... Sí, es muy americanada, pero bueno, si queréis conocer personajitos de estos que os estamos nombrando. Sí, eso sí. Ah, vale, lo recomendamos. Sí, sale Frankenstein y sale mucha gente así, de novelas góticas. Nuestra aportación del día. Sí. ¿Qué características tiene? Sí. Bueno, pues las características que tiene... Pues despacito, que se vaya enterando la gente. Sí. Las localizaciones góticas son fundamentales. Bosques sombríos, mazmorras, granjas abandonadas, calles oscuras, casonas vacías, criptas... Todo lo que da repelús. Sí. Y las descripciones son abundantes para crear una atmósfera que acongoje al lector. De hecho, la localización en estas narraciones es protagonista del suspense. Como Sleepy Hollow, que has puesto hoy en... Ah, sí. En tu Facebook. Podéis seguir a Aitor en su Facebook si sois fan de Aitor. Quiero tener amigos. Luego, para también... matarlos. Sí. Muerte y destrucción. Bueno, aparecen también cadáveres, espectros, muertos vivientes y otros elementos sobrenaturales. Los viajes en el tiempo también están presentes, o en el espacio. Y algunos autores eligieron la Europa del Este como marco de sus obras. Que siempre se suele elegir lo más desconocido. Porque de Europa del Este, que está ahí Drácula, ¿no? El exotismo, lo que no conoces, claro. Luego también está presente el mundo de los sueños y las pesadillas. También tiene un lugar
tiene un lugar relevante por la alternancia entre realidad e irrealidad, y pues destaca el sueño de Mary Shelley, como ya ha comentado Yasmín. El marco suelen ser épocas pasadas o inexistentes que alejan al lector del presente. Luego también tenemos personajes dominados por sus pasiones, inteligentes y enigmáticos, siempre atractivos, y a veces castigados por la culpa. Y en cuanto a la tipología de la literatura gótica... Bueno, pues la tipología que tenemos alta novela gótica, que es lo sobrenatural es siempre maligno, terribles paisajes nocturnos o subterráneos. Desesperación. ¿Por qué desesperación? Porque es lo que acongoja. Es lo que en la alta novela gótica lo que como que más destaca. Siempre hay damas sobre todo perseguidas y es muy desesperante. Algunos más que otros, también hay que decirlo. Luego también había novelas por entrega con una extensión de entre 36 y 72 páginas que eran fascículos de horror y que variaban enormemente en calidad artística. Y un ejemplo de ello son los relatos publicados en revistas de la época como The Ladies Magazine. Me acaban de comentar por WhatsApp un inciso que son fan de tu sudadera de Maléfica. Sí. Que vas muy mimetizado con el programa. En todos los programas traeré algo de Disney. Tiene que estar siempre presente. Estar atentos. Gracias. Bueno, tenemos gótico polémico, como escritores con conciencia social que emplean la novela gótica para generar una protesta social, como por ejemplo la lamentable situación de las mujeres, o pretendía cambiar la opinión de los lectores, como Dickens y las hermanas Bronte. Sí, Bronte, eso es como suena. Porque, ¿y la O que tiene 2 puntos o diéresis encima no sería Brie? Pues eso ya no lo sé, vale. Pero yo filólogos siempre he oído Bronte, pero no sé. Y sí que es cierto, hay que remarcar mucho que esta etapa de literatura estará muy imbuida del feminismo. Luego tenemos drama gótico, muchas obras de teatro eran adaptaciones de algunas novelas con diálogos operísticos y un atractivo audiovisual con decorados sensacionalistas y tormentas falsificadas. Un ejemplo lo encontramos en la mencionada Presumption of the Fate of Frankenstein de Richard Brinsley Peake en 1823. Bueno, entre otros, porque pasando a las relaciones de género entre autores y autoras, Yasmín, hemos visto que hay diferencias y nos remitiamos al programa de las emociones con Inmaculada y aquí lo tenemos presente. Dentro de este género se perseguía la experiencia del sentimentalismo, como ya hemos dicho. La aparición de Radcliffe es clave para la novela gótica. Y ya he explicado lo de Matthew Gregory Lewis, que se fija en ella. También hay un artículo de Radcliffe que explica el uso de lo macabro y lo sobrenatural sin explicaciones racionales, recurre a ello de manera descarada y con suma naturalidad. Eso es lo que dijo Lewis, pero quiero decir que uno de los ensayos de Radcliffe dice que los hombres escribían más horror y las mujeres escriben más hacia el terror. Hace como esa diferencia. El terror y el horror son tan opuestos entre sí que el primero expande el alma y despierta las facultades dominadas hacia las esferas más altas de la existencia. El otro la contrae, la congela y la aniquila por completo. Ni Shakespeare ni Milton en sus ficciones ni el señor Edmund Burke en sus ensayos han considerado el horror como origen de lo sublime, mientras que todos coinciden en señalar al terror como su verdadera fuente. Palabras de Anne Radcliffe. El terror de Radcliffe entonces será observado, contemplado, incluso admirado, mientras que el horror que Lewis transmite es vivido y sufrido. Es como las dos novelas para ver la gran diferencia que hay entre autores y autoras. Sí, y para los últimos 5 minutos de programa, lo digo porque hay que ir resumiendo, si quieres. Sí. Pues nada, voy a destacar que las autoras que escribían mucho gótico, lo que querían era alentar la pasividad, la obediencia, la ignorancia femenina. O sea, querían salir de todo eso en lo que estaban imbuidas. Muchas novelas justificaban la actividad, la desobediencia y la persecución del conocimiento en sus personajes femeninos. Por eso siempre se muestra a una chica escapando de un hombre o un fantasma masculino, porque quiere escapar y romper con todo eso. A mí me ha gustado esto de fantasma y redento.
porque no sabía lo que era irredento y lo tuve que buscar. Y lo he puesto entre paréntesis para mí, para la gente tonta como yo. No, la novela gótica no puede reducirse solo a un esquema, porque estamos viendo que es mucho más que un fantasma, una princesa perseguida. Claro, es que tampoco nos podemos quedar con eso. He dicho ya lo que es irredento, es un fantasma atrapado entre dos mundos, ¿no? Vale, guay, lo he buscado bien. Pues eso sería una afirmación totalmente alejada de la realidad. Por lo tanto, la complejidad de la novela gótica viene sustentada tanto en el aparato estructural como en los motivos que originaron su nacimiento. Desde el racionalismo más conservador y terrorífico hasta el horror más irracional. Existe dentro del gótico y se observa una búsqueda incesante del miedo, que eso es uno de los aspectos más olvidados en las novelas góticas, es ese querer ir al sufrimiento y a la desesperación, pero interior. Claro, porque también se juega con las emociones y los miedos de la gente, claro, la psicología. Exacto, sí. Porque como vemos las películas estas de miedo, no es tanto el susto que te dan, sino el que te mantengan con la expectativa de cuándo va a ser. La música también. Claro. Conforme se expande y se desarrolla el género, la lección edificante, el peso de la moral, la exaltación de la religión, pero también la búsqueda incesante de la verosimilitud literaria y del realismo más palmario, así como la presencia constante del elemento macabro, se configuran como nuevas características. Porque lo que estamos viendo es que el gótico tiene esa elasticidad que decíamos, pero cada vez busca más lo macabro, como se oscurece. Entonces, a modo de resumen, podríamos decir que el gótico nace antes que el romanticismo. Sí. El gótico tiene varias etapas. Encontramos claras diferencias entre hombres y mujeres. Sí, y se reivindica mucho el género en esta época. Novelas que recomendamos, esta que has dicho tú. El Castillo de Otranto, por ser la primera. Los misterios de Udolfo, por ser de Anne Radcliffe. El monje. Frankenstein. Drácula y bueno, yo es que soy hiper mega fan de Edgar Allan Poe y me estoy haciendo ahora hiper mega fan de Lovecraft. O sea, me he ido ya a lo más oscuro. Pues luego dice que no tiene tiempo. Yo es que creo que no duerme tanto Red Bull, eso tiene que fogar por alguna parte. Por la noche aprovecho. Bueno, y antes de despedir el programa de Halloween de hoy, que espero que por lo menos haya servido para conocer autores, autoras y tipologías, quería destacar aquí, porque lo vimos en el UA Cloud, en nuestro campus virtual, que a partir del mes de noviembre, por eso lo quería decir en este programa, porque ya estamos casi en noviembre, se estrena el cortometraje El Olvido. Ah, sí. ¿Lo conocéis? Bueno, en los cines... mucha publicidad ya. En los cines Kinépolis a 5 euros porque la entrada es simbólica. Y el cortometraje va sobre el bombardeo del mercado de Alicante. Exacto. Yo creo que es interesante porque han hecho entrevistas a gente que estuvo allí. También testimonios de... No gente que estuvo allí, de los abuelos que se lo han contado a los hijos. Y yo creo que es interesante porque estamos fomentando la memoria histórica y la cultura en nuestra ciudad o nuestra provincia, y es importante que estas cosas se lleven a las grandes pantallas, no se queden en capítulos de Salvados o a las 2 de la mañana que no lo ve nadie. Así que a partir de noviembre no sé cuánto tiempo estará, imagino que todo el mes, todos los días. Y otro punto súper rápido. Mañana a las 11 en Aspe se celebra un aquelarre. Es una reunión que lo fomenta Aspe Feminista, la asociación, y se explicará el origen de las brujas, por qué fueron perseguidas y todo eso. Es que si ella no decía nada de brujas, no se quedaba a gusto. Mañana a las 11 bueno, pues, de la noche. Gracias a los dos. Bueno, hola, gracias por haber venido, Aitor. Yo también. Yasmín nos despide el programa. Venga, Yasmín. Bueno, espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado. Y leed, por favor. Ha sido muy terrorífico todo. Leed. ¿Ya? ¿Lo dejamos en leer? Sí. Vale, pues hasta luego. Adiós.